Neurociencias, una definición de la UNESCO. La neurociencia es una disciplina que involucra tanto a la biología del sistema nervioso como a las ciencias humanas, sociales y exactas, que en conjunto representan la posibilidad de contribuir al bienestar humano por medio de mejoras de la calidad de vida durante todo el ciclo vital. Los términos más importantes de este recorrido van a ser la definición de neurociencias, de neuroplasticidad, neurodiversidad, para llegar luego a la definición de aprendizaje. En el año 1997, Breuer marcó una relación bastante lejana e indirecta entre lo que eran las funciones cerebrales y la práctica educativa. Él decía que eran dos puentes que se encontraban demasiado lejos. Unos 50 años atrás, esos puentes comenzaron a acercarse en la medida que la psicología cognitiva empezó a brindar resultados de lo que era su trabajo, su experiencia, su experimentación en el ámbito educativo, vertida también desde esta mirada neurocientífica. Y desde hace unos 20 años aproximadamente, la psicología cognitiva da un paso más porque la tecnología aporta aquello que hacía falta, ¿verdad? Que era el poder ver cómo la correlación se daba entre las funciones mentales y las áreas cerebrales, y para eso se toman las herramientas tecnológicas más eficientes y actuales, que son las resonancias magnéticas y las resonancias magnéticas funcionales, que permiten ver a los cerebros en funcionamiento. En un esquema podemos pensar entonces que si hablamos de neuroeducación, lo que hacemos es tomar lo mejor de cada una de estas ciencias, que son, bueno, las neurociencias, que van a trabajar específicamente sobre las estructuras y funciones cerebrales, la pedagogía, que nos va a dar las herramientas para pensar desde el aprendizaje, y la psicología, que nos va a hablar de todo lo que tiene que ver con los estados mentales, las conductas y los procesos. Tomando elementos de estas tres disciplinas, podemos entonces configurar lo que denominamos neuroeducación. Todavía no es un término que esté reconocido legalmente, digamos, pero sí que hay un montón ya de desarrollos y de autores que lo denominan así. Bien, comprender mecanismos cerebrales necesarios para el proceso cognitivo y el aprendizaje va a ser importante. ¿Para qué? Para poder adaptar las metodologías con el fin de obtener los mejores procesos en ese aprendizaje y de crear las intervenciones cuando hay necesidades específicas de los estudiantes. Esto es una de las posturas de los autores Blechstein y Worsley en 2016. ¿Cuáles son los métodos que nos va a proporcionar entonces la neurodidáctica? Es estudiar aquello que sea acorde a la edad, a las características y sobre todo a las necesidades específicas que requieran los aprendizajes. ¿Para quiénes? Para todos los sujetos, para los que presenten alguna dificultad específica como para quienes no lo presenten. Vamos a ver entonces un poquito la unidad básica de donde partimos. Estamos hablando de la neurona y estamos hablando entonces de la sinapsis, ¿verdad? De ese encuentro entre una y otra neurona, que lo que resulta es una comunicación, un pasaje de información a través de las vías físicas y químicas, donde los neurotransmisores son los encargados de transmitir justamente la información y de poder entonces hacer que circule de manera más o menos rápida para llegar a obtener determinada respuesta. Esto es la estructura básica de la neurona, para que la recordemos nada más, con su núcleo, su cuerpo, sus dendritas, sus axones. Y acá tenemos entonces una neurona haciendo contacto sináptico con otra neurona y enviando la información. Luego también tenemos un cerebro que está dividido en diferentes áreas. Ya tenemos claro que el cerebro funciona en red, pero hay áreas con especializaciones que permiten un mejor y más
práctico funcionamiento justamente, ¿no?, de las funciones. Vamos a tener el lóbulo frontal, que es el lóbulo más nuevo en la evolución humana, y que es el que se relaciona con todo lo que llamamos funciones ejecutivas, que tiene que ver con el control de impulsos, la capacidad de resolver problemas, de manejar en forma coherente el lenguaje, las emociones, de planificar, de cambiar de idea, etc. Luego tenemos el lóbulo parietal, que más que nada tiene que ver con el procesamiento de todo lo que sea la información que viene de los sentidos, la información sensorial, y también para la capacidad de reconocimiento de algunos objetos, de números y manipulación de objetos. El lóbulo occipital tiene mucho que ver con la visión, ¿sí?, y también con reconocimiento auditivo, pero sobre todo con la discriminación visual del movimiento, los colores, las acciones, y también está ayudando o coayudando la interpretación de las emociones. El lóbulo temporal, y acá lo tenemos muy asociado a la audición y el lenguaje, ¿verdad?, el procesamiento de la información auditiva, que también va a colaborar para la elaboración de las emociones, pero básicamente para la memoria a corto plazo y para todo lo que sea la parte funcional del lenguaje. La amígdala es la base de las emociones y ella está en la base del cerebro, además de regular algunos movimientos y algunas cuestiones de homeostasis del organismo. Es aquella que da la respuesta inmediata ante situaciones de peligro, ¿verdad? Es la que está activa para poder procesar la información y dar una respuesta rápida. Otro término del que debemos hablar y que se vincula con la inclusión educativa es el de neurodiversidad. Y aquí con esta imagen creo que queda muy claro de qué estamos hablando. El cerebro humano tiene la capacidad de dar respuestas de acuerdo a los estímulos del ambiente y también de moldearse a sí mismo, moldearse como funcionalmente y estructuralmente en la medida de los requerimientos que el ambiente le provea. Esto implica que el cerebro es flexible, es dinámico, se adapta constantemente a las situaciones, y por eso también es que decimos que los cerebros están en permanente cambio y que el aprendizaje genera cambios cerebrales morfológica, fisiológica y estructuralmente. ¿Qué es la neuroplasticidad? Justamente es esa propiedad del sistema nervioso de responder a los estímulos mediante el cambio y la adaptación. Durante la primera infancia esa plasticidad es máxima y su poder adaptativo también. Luego gradualmente va a disminuir. Alrededor de los 8 años está lo que se conoce como la poda sináptica, donde se van a eliminar todas aquellas conexiones que no son útiles, que no son, digamos que no están acordes al ambiente y a los desafíos de ese ambiente, y va a permitir entonces que la masa neural que quede sea mucho más efectiva para dar respuesta a las necesidades, y se vuelva también mucho más interactiva, digamos, que tenga mayor conectividad, engrosando lo que es la capa de mielina, esa capa gruesa de grasas, de elementos grasos, que se va fortaleciendo y que en realidad finaliza todo su proceso al fines de la adolescencia, y que permite mayor conectividad. Cuanto mayor mielina, mayor conectividad, por lo tanto mayor rapidez en el flujo de la comunicación neural, y eso permite, bueno, que los pensamientos lleguen más rápido y se proceda más rápidamente con la respuesta. Quien introdujo este término de neuroplasticidad e hizo todos los estudios referentes a esto, y por eso recibió un premio Nobel, fue Santiago Ramón y Cajal. Y una de sus frases célebres es que todo hombre puede ser, si se lo propone, escultor de su propio cerebro. Justamente en relación a esto, ¿verdad? A que dependiendo del ambiente es que nosotros vamos a generar determinado tipo de adaptaciones y respuestas.
podemos decir, a partir de esta idea de neuroplasticidad, que todo aprendizaje es modificación de redes neurales y que esas redes se van a ir activando, y cuanto más se activan van generando lo que llamamos la reinscripción o la huella. Fue Hebb quien trajo esa nomenclatura, la de la huella sináptica. Si nosotros transitamos muchas veces por el mismo camino, vamos a hacer que ese camino se transite más fácilmente, ¿verdad? Va generando esa huella, ese camino. Lo mismo sucede con los aprendizajes o con estas redes que estamos frecuentando con asiduidad. Por eso es que se va a aprender mejor aquello en lo que nosotros volvamos una y otra vez de distintos lugares para ir generando esa huella sináptica. Acá es importante tener en cuenta este otro concepto que es la epigenética, y que básicamente lo que dice es que el sistema nervioso condiciona la capacidad de respuesta que puede dar el ser humano al ambiente, pero a su vez es este ambiente el que modela a este sistema nervioso. Esto que venimos diciendo de las respuestas que debe dar a las distintas situaciones y cómo se va adaptando plásticamente para poder darlas en forma eficiente, ¿no? Entonces, pensando lo de la epigenética, podemos decir que el aprendizaje supone una construcción condicionada por estos tres elementos. La genética, o sea, lo que trae el individuo como ADN, como carga genética, el ambiente en el que se pone el juego, y estos dos juntos dan como resultado la epigenética, o sea, esa marca individual única de cómo ese sujeto va a aprender. Y un poquito para entenderlo, la diferencia entre genética y epigenética es algo así como la diferencia que existe entre escribir y leer un libro. Una vez que el libro fue escrito, tiene un texto, ese texto ya está ahí, digo, es inmodificable si queremos. Eso es como el ADN. Todas las copias de ese libro van a ser idénticas, van a ser iguales, pero después llega a manos de un lector, y cada lector va a interpretar ese libro de forma diferente, de forma personal, de acuerdo a sus emociones, a sus proyecciones, a su experiencia de vida, etcétera, etcétera. La epigenética sería eso, sería como la reinterpretación de la carga genética de acuerdo al ambiente. Bien, el cerebro se va a desarrollar a través de un proceso activo y dinámico en el que experiencias sociales, emocionales y cognitivas le van a permitir organizarse. Esto era lo que estábamos tratando nosotros de describir, y Imordino Yang agrega además que esto va a tener determinadas limitaciones biológicas y determinaciones a determinados principios, o sea, todo lo que tiene que ver con las leyes del neurodesarrollo y las situaciones de discapacidad. Podemos entonces definir el aprendizaje como cualquier variación en las conexiones sinápticas que produzcan cambios en el pensamiento y comportamiento. Las modificaciones pueden generarse a través de la información teórica, de la práctica o de las experiencias de vida. Y esto es bien interesante porque estamos hablando entonces que podemos definir desde las neurociencias el aprendizaje como una variación de conexión sináptica. Pero esa variación tiene luego repercusiones en las respuestas que damos, tanto mentales como conductuales o actitudinales, ¿verdad? Y que además esa variabilidad proviene de los estímulos que llegan a nosotros a través de nuestros sentidos, pero desde distintos lugares, desde la información teórica, desde lo que estamos aprendiendo, desde las prácticas o de las experiencias. Eso es lo que va a hacer que esas conexiones sinápticas se vayan variando y vayan generando entonces lo que denominamos aprendizaje. El aprendizaje es una propiedad neuronal propia de un ser vivo, que sería el resultado de una serie de informaciones que continuamente aportan las distintas regiones del cerebro, que a su vez reciben la información a través de estímulos externos o internos y actúan como filtro que motivan experiencias que se viven simultáneamente, pero que son interiorizadas o aprendidas en forma distinta de acuerdo a cada sujeto, cada individuo y a estas leyes de epigenética de las que hablamos. El autor Francisco Mora dice que solo se aprende aquello que se ama en su libro, que así se denomina, Neuroeducación, solo se aprende aquello que se ama, es el libro.
Y él dice, y creo que esta frase redondea mucho lo que venimos nosotros conversando, que toda información sensorial, antes de ser procesada por la corteza cerebral en su área de asociación, procesos cognitivos, pasa por el sistema límbico o cerebro emocional, en donde adquiere un tinte, un colorido emocional, y después en esas áreas de asociación, en donde en redes neuronales distribuidas se crean los abstractos, las ideas, los elementos básicos del pensamiento. De modo que el procesamiento cognitivo por el que se crea pensamiento ya se hace con estos elementos básicos que poseen un significado de placer o dolor, de bueno o de malo. De ahí lo intrínseco de la emoción en todo proceso racional, lo que implica aprender y memorizar. Él nos está diciendo que para llegar a generar estas redes neurales va a haber ciertas reglas que provienen de lo que las emociones nos estén indicando que hagamos. O sea, el procesamiento cognitivo tiene base en el procesamiento emocional. Eso básicamente es lo que nos dice Mora y luego lo analiza y lo desarrolla. Esta sería entonces la línea desde donde partiría todo aprendizaje. Primero sería una respuesta emocional. ¿Y por qué hablamos acá de una respuesta emocional para partir? Porque cada vez que nosotros recibimos información del medio, es la amígdala, la sede de las emociones, la que le hace el chequeo y nos indica si esa información puede ser para nosotros de alguna manera peligrosa o no. Si no es peligrosa, la deja que continúe su proceso hasta llegar al lóbulo frontal, ¿verdad? Hasta darle un contenido semántico, de lenguaje, interpretativo, etc. Si es una información que puede llegar a ser para nosotros peligrosa, en realidad lo que se activa directamente es la acción, y habíamos dicho que la amígdala tiene dos posibles respuestas, que una es la huida y la otra es la agresión, y por lo tanto ahí el procesamiento frontal, o sea, el pensamiento viene después. Lo primero va a ser esa respuesta de defensa, ¿verdad? O de ataque, pero de preservación. Supongamos que el estímulo que llega no es un estímulo aversivo para el organismo, entonces esa emoción es una emoción positiva que empieza a facilitar el proceso de aprendizaje. ¿Qué es lo que permite esa primera emoción? Que se despierten, se pongan alerta las redes atencionales. Ah, esto me interesa, dice la amígdala, vamos a prestarle atención. Una vez que podemos focalizar, es decir, prestar atención, tenemos la capacidad entonces de retener, de poner en la memoria los contenidos. En primer lugar vamos a ponerlo en una memoria que es una memoria de corto plazo, una memoria que podemos sentir como frágil todavía, pero que en la medida que nosotros después recursamos sobre esos contenidos, se va alojando en la memoria a largo plazo a través de los procesos que tiene que desarrollar la función de la memoria, que se vinculan con el sueño, ¿verdad? Para que puedan alojarse entonces los recuerdos en el hipocampo y quedar allí disponibles en la memoria a largo plazo, para que cuando nosotros lo tengamos consolidado podamos decir que tenemos un aprendizaje, que podemos ir a esa memoria, tomar lo que nos haga falta y ponerlo en uso en nuevas situaciones o en situaciones similares. Así que ese sería un poco el proceso que requiere el aprendizaje. Una emoción, fijar la atención, memorizar, y ahí hablamos de aprendizaje. No hay aprendizaje entonces, según Francisco Mora, si no hay emoción. Bien, acá está un poquito lo que decíamos de las respuestas de la amígdala, ¿verdad? En donde rápidamente va a dar respuestas, 125 milisegundos tarda en dar esas respuestas defensivas, o lo va a pasar al lóbulo frontal donde tarda unos 500 milisegundos. Son tiempos mínimos, pero bueno, hay una diferencia significativa porque esos milisegundos pueden a veces ser salvarle la vida a alguien, ¿no? Correrse cuando lo va a pisar el auto. Bien, hablando un poquito más de emoción y cognición, decimos que son un binomio inseparable
inseparable, que no existe el uno sin el otro. ¿Y qué es lo que sucede cuando sentimos una emoción? Bueno, tenemos como estos tres registros. Un cambio fisiológico, una expresión del cuerpo, por ejemplo, si pensamos en la emoción que nos dé miedo, vamos a tener determinadas sensaciones corporales, ¿verdad? Sobre todo, bueno, digestivas, de prepararnos para la huida o la agresión, eh, la piel se nos pone piel de gallina, tenemos, porque hay menos flujo sanguíneo, porque el flujo sanguíneo se va a los músculos para prepararnos para las carreras, la midriasis, ¿verdad? La apertura de la visión que nos permite un mejor enfoque y un montón de cambios fisiológicos que nos preparan para la acción. Luego tenemos una experiencia cognitiva o estado mental, y ahí es cuando percibimos, pensamos acerca de lo que nos está pasando. Ay, tengo miedo porque capaz que me atropella ese auto. Y luego el impulso a la acción, la conducta manifiesta, que puede ser me corro o espero que el auto pase. Estos tres componentes siempre están muy interconectados y difíciles de separar. En realidad lo hacemos para el análisis, pero viajan juntos y en un tiempo muy, muy corto. Las experiencias, tanto sociales y emocionales, que tienen los estudiantes pueden entonces despertar esas respuestas de evitación, de escape o otra repetición de este tipo de conducta, que lo que hacen es boicotear el aprendizaje, ¿verdad? Entonces, si bien la cognición está basada en el lóbulo frontal, recuerden que la información va a pasar primero por la amígdala, entonces las emociones son las que le van a dar el tinte adecuado de que sean o no admisibles, digamos, para que puedan llegar al componente cognitivo. Y cuando el sujeto está en situación de estrés, de pensar que lo que está en el ambiente puede ser aversivo, como por ejemplo que le vayan a tomar un oral y no sepa, que le pongan una prueba sorpresa, etc., va a afectar la respuesta cognitiva porque esa persona está en situación de alerta, entonces la atención, por ejemplo, no se va a focalizar, va a estar en el medio y va a estar con una atención bastante dispersa, ¿verdad? No va a estar con todas las capacidades de razonamiento lógico, porque el lóbulo frontal no está actuando como debería, porque es la amígdala la que está primando las decisiones que toma, y si no tenemos la atención a pleno, no tenemos memoria, no tenemos acumulación de información y por lo tanto no tenemos aprendizaje. Así que bueno, todo lo que tiene que ver con el ambiente de aula, un estrés bien bajito, es lo que facilita el aprendizaje. Para eso se liberan neurotransmisores y hormonas, y tenemos las hormonas buenas, las que nos permiten el aprendizaje, como la serotonina, que nos da relajación, confianza, humor, nos permite regular el ciclo del sueño y nos facilita la memoria. También la dopamina y la acetilcolina, que incrementan la memoria, la concentración, nos da placer, nos hace sentir bien. La noradrenalina, que también facilita la socialización, sensibiliza frente a las señales emocionales y facilita la atención. Y la hormona más negativa de todas es el cortisol, que si está muy alto nos pone irritable, no nos permite guardar información en memoria, nos genera ansiedad, frustración, impulsividad, y cuando está sostenido en el tiempo se transforma también en un factor de riesgo para el sistema inmunológico. Bien, para ir redondeando, sabemos que la dopamina es la que nos genera el ciclo de la motivación por la recompensa, ¿verdad? Si nosotros sentimos que tenemos un logro, nos vamos a sentir bien porque liberamos dopamina, y eso hace que nos motive a ir a buscar nuevamente ese logro, y esto sucede también, este sistema de recompensa funciona al aprendizaje. Esto no es importante que se registre ahora porque lo vamos a ver después con mayor detenimiento. Simplemente para ir cerrando, hay un estímulo que ingresa, que va a despertar la curiosidad. Si es que está bajo el estrés, se va a activar entonces
Ese sistema de recompensa se va a liberar la dopamina, se van a activar las funciones ejecutivas y como resultado hay un aprendizaje significativo. Ese sería también otro de los esquemas de cómo poder pensar la estimulación para el aprendizaje. Estas otras diapos las vamos a ver después con bastante más detenimiento cuando veamos motivación. Por último, ¿qué cosas necesitamos entonces en las aulas para mejorar el aprendizaje? Bueno, un bajo nivel de estrés para que suba la hormona que activa la motivación y el deseo de aprender. Y para eso tenemos algunos disparadores de dopamina como son el movimiento, los juegos, la música, escuchar cuentos o narraciones, permitirse sentir, actuar, interactuar, poder elegir, poder expresarse, encontrar algo de sorpresa, de humor, de novedad y estar en las clases llenos de optimismo. Esperemos encontrar alguna de estas cosas en nuestros encuentros.